Los saludo a todos en el amor del Señor en este día un tanto frío aquí en Houston. Ustedes saben que en Houston hace mucho calor el resto del año, pero el invierno hace un frío agradable, diría. No es el frío del norte, pero hoy día está fresco y damos gloria al Señor por el cambio de temperatura. También es agradable. Amén. Bueno, pues, el día de hoy vamos a abordar un tema que creo que nos va a ayudar a comprender el propósito del Señor para nuestra vida. Y es que, amados, no podemos detener nuestro crecimiento cristiano. Nosotros somos, como dice la Escritura, nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y cuando habla que somos nuevas criaturas, lo que está diciendo es que hemos nacido de nuevo. Hay otra traducción que dice que somos nueva creación. Todos hemos llegado al Señor, el Señor ha hecho una obra maravillosa en nosotros, espiritualmente hemos empezado de nuevo, somos una nueva creación. Y la creación se refiere al hombre o a la mujer que es regenerada en Cristo. Ahora, cuando dice que todas las cosas son hechas nuevas, lo que está diciendo la Escritura es que están cambiando de condición. Todos nos gozamos porque hemos nacido de nuevo. Pero muchos, algunos, diría, se conforman y dicen, bueno, he nacido de nuevo y aquí se acabó el asunto. Pero no es así. No podemos permanecer siempre como unos bebitos, unos niños. Debemos crecer. Somos nuevas criaturas, hemos nacido de nuevo, pero hay un crecimiento que se da también en lo natural, ¿verdad? Cuando nace un bebé, pues nace, pero se va desarrollando, no permanece bebé todo el tiempo. Ahora, cuando nacemos de nuevo, nacemos en el Espíritu Santo. Nicodemo fue donde el Señor, y esto está en el libro, según San Juan capítulo 3, verso 5, a preguntarle una serie de asuntos, y el Señor le dijo algo. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea, está hablando del nuevo nacimiento, que nacemos del Espíritu Santo y luego somos bautizados. Y esa es la manera en que entramos al reino de Dios. Entonces, cuando decimos que nacemos de nuevo, repito, nacemos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a nuestra vida y nos hace nuevas criaturas. Y cuando somos nuevas criaturas, las cosas espirituales de antes pasaron y todo es hecho nuevo. Pero muchos se quedaron en el nuevo nacimiento. Se estancaron porque creyeron erróneamente que era suficiente. Pero no es así. Repito, uno nace como criatura carnal a este mundo, como un bebé, pero tiene que desarrollarse. Y voy a abordar este tema, amados, porque creo importante reconocer que muchas veces tenemos problemas y dificultades, muchas veces nuestra vida cristiana no es lo que está en las Escrituras. Tenemos muchos problemas y dificultades que no deberían haber. ¿Por qué? Porque debemos madurar. Tenemos problemas en nuestro comportamiento, en nuestra manera de ser. ¿Por qué? Porque no hemos madurado lo suficiente. Seguimos siendo unos bebés espirituales, unos niños espirituales. Pero el Señor quiere que ese Espíritu Santo que está en nosotros se desarrolle. ¿Para qué?
para que maduremos. No se olvide, somos nueva creación. El Señor ha venido a nuestro espíritu porque somos templos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha empezado en nosotros una obra de regeneración. Y quiero volver a esa escritura que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dice, si usted está en Cristo, es nueva criatura. Usted sigue siendo nueva criatura, pero que tiene que desarrollarse. No es que uno nace de nuevo, viene al Señor y ahí se acaba. Esto sigue adelante. Y abordo este tema, repito, porque creo que puede ser la clave para entender por qué nuestra vida cristiana no está funcionando como dice la palabra. Estamos estancados, no estamos teniendo éxito en lo que hacemos. Muchas veces tenemos enfermedades que no se deben a aspectos naturales, podríamos decir, sino a aspectos espirituales. Tenemos problemas en nuestra familia que no deberían existir. Seguimos dominados, algunos por la ira tal vez, algunos dominados por la depresión, no sé, tantos problemas. Pero eso no debería ocurrir porque lo que el Señor promete es una vida plena. El Señor promete en su palabra que nosotros debemos alcanzar madurez espiritual y al alcanzarla debemos nosotros andar como Él anduvo en victoria. Entonces el Espíritu Santo, cuando nacemos de nuevo, viene a morar en nosotros. Y al morar en nosotros, demanda que nosotros crezcamos para que ese Espíritu se desarrolle en nuestra vida. Ahora fíjese la escritura central de esta enseñanza que está en Gálatas, capítulo 4, verso 19. Gálatas 4, 19 dice lo siguiente: hijitos míos, por quien vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y aquí la palabra hijito, hijo, es un hijo en el sentido figurado, cualquiera que vive bajo la dependencia del Padre Celestial. Un hijo que se somete a la voluntad del Padre. Eso somos nosotros. Somos hijos de Dios, ¿por qué? Porque nos dependemos a la voluntad de nuestro Padre. Afuera usted ve niños, pero no son sus hijos, porque no están dependiendo de usted, porque no se someten a usted. Hijos son aquellos que se someten a la voluntad del Padre. Y como hijos e hijas debemos tener en cuenta que no podemos estancarnos, repito. Dice, hijitos míos, por quien vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¡Wow! El apóstol dice que él sufre dolores de parto. Y los dolores de parto son eso, dolorosos. Gracias a Dios los hombres no damos a luz. Por eso dicen que las mujeres son más fuertes al dolor. Experimentan las mujeres el dolor de una manera diferente. Es hasta riesgoso. Es complicado para muchos el parto. Así sea en una clínica. Bueno, esos dolores de parto son continuos. Y él dice, como apóstol, como guía, como pastor, dice que él está sufriendo esos dolores de parto porque Cristo no está siendo formado todavía en aquellos a los cuales él se dirige y son de su rebaño. Son dolores de parto. Y aquí el parto nunca se acaba. Siempre hay dolor, siempre hay crecimiento.
¿Sabe por qué? Porque nosotros debemos andar como Él anduvo y supuestamente debemos ser como Él es. Y esa es una meta muy alta, ¿verdad? Pero debemos crecer para ir en esa dirección. Y eso causa dolor. Y causa dolor tanto al que tiene la grey, las ovejas a su cargo, como la persona que está creciendo. Porque el crecimiento es muchas veces doloroso. Llegar a ser maduro causa dolor. Cuando uno es niño no tiene muchos problemas, algunos sí tienen, porque la infancia no ha sido muy grata, pero generalmente el niño no tiene muchos problemas. Y si los tiene, bueno, son para él muy pasajeros. Siempre me fijo, ¿verdad?, cuando hay desastres naturales, inundaciones, por ejemplo, en algún lugar, ¿sí? Los niños felices en plena inundación están jugando. En pleno terremoto están jugando. ¿Por qué? Porque son niños, no tienen conciencia de lo que está ocurriendo alrededor. Pero a medida que crecen, van sufriendo en la vida el dolor del crecimiento. Pasan muchas cosas, ¿verdad? Se mueren los padres. Mientras más tarde mejor. Pero va a ocurrir aquello. El matrimonio causa conflicto. Hay dolor. Hay molestia. Hay problemas con los hijos y un largo etcétera que no es necesario nombrar porque no terminaríamos nunca. Entonces hay dolor. Pero aquí dice el apóstol que vuelva a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado. Cristo debe ser formado, tomar forma. Nosotros somos creados para parecernos a Cristo. Y eso toma toda la vida. Y hay dolor. Y hay problema. Pero debemos seguir adelante. Alguno me dirá, sí, pastor, ¿para qué me he metido de cristiano? Si hay dolor, igual en la vida hay dolor, mi amado. Hay problemas, hay dificultades. Pero a medida que nosotros vamos creciendo y Cristo se va fortaleciendo en nosotros, nosotros empezamos a adquirir una nueva dimensión. Somos más fuertes, somos más vigorosos espiritualmente, somos personas más completas, ya nada nos asusta, ya no tenemos temores, vamos hacia adelante, sabemos que estamos en la voluntad del Señor porque hemos crecido, sabemos que Dios provee, no debemos tener miedo a nada. Pero si somos débiles, bueno, todo nos va a asustar, todo va a ser algo catastrófico por muy mínimo que sea, porque no hemos desarrollado a Cristo en nosotros. El Espíritu Santo, si bien está ahí, no ha sido desarrollado, si vale el término. Nos hemos quedado, muchos se han quedado en el nuevo nacimiento. Sí, he nacido de nuevo. Soy salvo. Ya lo demás no importa. Mire, esa no es una manera correcta de pensar. La manera correcta de pensar es, yo sigo hacia adelante, sigo fortaleciéndome, sigo creciendo, sigo desarrollando mi vida. Es doloroso, es problemático en algunos casos, pero es importante hacerlo. ¿Por qué? Porque Cristo tiene que ser formado en mi vida, tiene que ser moldeado en mi vida. Debemos ser como Él, debemos andar como Él anduvo, dice la palabra, repito. Y ese es un plan de toda la vida. El crecimiento no se debe detener. Nunca se va a detener. Por eso dice el apóstol, ¿verdad?, que Él cada vez es más fortalecido en el Espíritu. El cuerpo envejece, pero uno dentro es más fuerte.
Mire, en esta sociedad actual, que es global, hay mucho temor. Vivimos atemorizados. La publicidad, ¿qué le vende a uno? Temor. Señor, usted tiene que empezar a ahorrar desde que tiene 20 años, porque cuando usted tenga 80 o 65, 70, cuando se tenga que jubilar, ¿usted qué va a hacer de su vida? Temor a los 20, 25 años. Ok, está bien, no se descuide, pero no viva atemorizado. Seguros, ¿qué venden los seguros? Temor. Está bien, hay que tener seguro. Pero muchos se aseguran hasta el gato. No es nuestro caso, tenemos un gato al cual amamos, pero no lo tenemos asegurado. Aseguran todo. Temor. Enciende uno las noticias, temor. Ya sabemos que hay COVID, sabemos que debemos cuidarnos, tomar las medidas, todo aquello lo sabemos, pero no podemos vivir temblando, asustados. Debemos tener sabiduría, es verdad. Ok, muchos han superado este tema de la enfermedad, ya son cuidadosos, pues ya no viven en ese temor. Bueno, ahora viene el temor de los acontecimientos políticos, X, Y o Z, ya sea en este país o en cualquier otra región del mundo. Temor, miedo, el mundo se acaba. ¿Qué venden las noticias? Miedo. Crimen. De vez en cuando le echan su pincelada de una buena noticia, ¿verdad? Para variar. Entonces, hablo del temor porque realmente estamos viviendo una época en que todos, casi todos, están asustados. Y mira, el mundo siempre ha sido complicado y difícil. El otro día veía una película de la Segunda Guerra Mundial y en bombardeo de los alemanes a Inglaterra, especialmente en Londres. Eso sí que era sufrimiento, ¿eh? Guerra. Una pandemia, bueno, tenemos hospitales, tenemos muchas facilidades. En otros países no tantas, pero nada comparable con una guerra. Siempre hubo conflicto y problemas. Lo que pasa es que ahora tenemos las pantallotas de televisión de plasma, a cual más grande, mientras más grande, más terrible todo, creo yo. Y nos quedamos viendo ahí, ¡oh, qué barbaridad! ¡Uy, qué miedo! ¿Qué ha pasado esto, lo otro? Ah. Porque estamos enchufados en vez de preocuparnos de nuestra vida espiritual para que Cristo sea formado en nosotros. Para fortalecernos. Incluso para recibir milagros necesitamos esa fe. Y no temblar, ¿verdad? Decir, Señor, tú me vas a sanar. Yo le soy franco. Y si no me sano, pues voy al médico, pero primero oraré al Señor y perseveraré en su palabra, ¿sí? Pero debemos confiar en Él. Debemos formar a Cristo en nosotros. Dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Y qué está diciendo? Hasta que el Espíritu Santo sea formado en nosotros. Esa escritura me gusta mucho y la repito constantemente porque ha formado mi vida. Dice lo siguiente aquí en Colosenses 1:27.
a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. En otro pasaje habla del Espíritu de Cristo. ¿Qué viene a nuestra vida? Viene el Señor, Padre, Hijo, Espíritu Santo, viene Dios a nuestra vida. Cuando nacemos de nuevo, somos templos del Espíritu Santo. Pero ese Cristo tiene que ser desarrollado, el Espíritu Santo tiene que desarrollarse en nosotros. Debemos crecer en el Espíritu. No podemos permanecer los mismos. Y fíjese que muchas veces el Señor envía problemas y dificultades para que nosotros nos acerquemos a Él. Un pastor Dan, una vez me dijo, ¿verdad? Estábamos hablando de los problemas que tenemos los pastores, ¿verdad? Porque no es difícil, no es como en la televisión. Créame, todos los pastores tienen grados de dificultad. Yo le decía, ¿por qué, pastor, tenemos tantos problemas? Y él me dijo, el Señor quiere que así sea para que nosotros estemos orando. Porque si no tenemos problemas, no oramos. ¿Sí o no? O mejor, sí o sí, porque es así. Sí o sí, sí. Pero en realidad debíamos orar siempre para crecer espiritualmente, para que el Espíritu Santo se fortalezca en nuestra vida. Y no andemos en temor, no andemos con pánico, andemos confiados en el Señor, en su amor, en su sanidad, en su provisión, en su cuidado. ¿Cuál va a ser el resultado? El resultado va a ser que nosotros vamos a estar completos en el Señor. Fíjese lo que dice Gálatas 2:20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bueno, el enfoque del cristianismo es la vida, ¿verdad? En Cristo. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y cuando habla de juntamente crucificado, quiere decir que uno está inútil al lado del Señor. Un crucificado es así, ¿verdad? No tiene ira, no tiene nada, es prácticamente dependiendo completamente del Señor. Si alguien viene y está crucificado, alguien se le hace la burla, uno no se desclava y le da un sopapo, ¿verdad? ¡Pah! Nada, está ahí, crucificado. Juntamente con Cristo, dependiendo completamente de Él. ¡Wow! Ahí nos quiere llevar el Señor, a depender completamente de Él. Pero uno no está crucificado solo, sino está crucificado junto al Señor. ¿Recuerda usted en el Calvario habían dos ladrones, uno llamado bueno y el malo? Yo diría, había el ladrón tonto y el ladrón inteligente. El ladrón tonto se hizo la burla del Señor, el inteligente le dijo, Señor, quiero estar contigo, yo creo en ti, tengo fe. Pero estaba crucificado. Debemos ser ese tipo de persona,
dependientes del Señor. Cuando llegue el momento en que ya no podemos más, debemos recordar que estamos crucificados dependiendo de Él completamente. Mire, para llegar a este punto, yo no le estoy hablando y mi esposa también sabe, hemos pasado muchos problemas. Muchos. Pero hemos llegado a un punto de tener confianza en el Señor. Dios es bueno. Pero demanda de nosotros que estemos, ¿qué? Crucificados, que vayamos creciendo, dependiendo de Él. Y dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Wow. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, pero ¿qué es lo que está viviendo en mí? El Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. Cristo en nosotros, la esperanza de la gloria. Cristo se está formando, el Espíritu Santo se está formando. El Espíritu Santo nos da la potencia para que nosotros vayamos encaminados a seguir sus pasos e imitar su perfección. Repito, nunca vamos a llegar porque Él era Jesús, pero debemos tratar lo más que podamos, acercarnos a Él. No vivo yo, vive Cristo en mí. Wow. Ese es el centro de la vida cristiana. Y sabe, amados, miren, a veces la iglesia está preocupada de asuntos que no son tan importantes. Nuestra mayor preocupación es formar a Cristo en nosotros, fortalecernos en Él. Hacer la vida cristiana. Alguien dice, no, pero hay que salir a evangelizar. Ok, hay que salir a evangelizar, hay que hacer esto, hay que lo otro, hay que ser parte de la iglesia, hay que ayudar al pastor, etcétera. Una larga lista que hay de cosas que podemos hacer, pero principalmente usted debe fortalecerse. Usted debe crecer espiritualmente. Y ese es su trabajo, no viene automático, créame. Lo que vino automático fue el nuevo nacimiento. El Señor depositó el Espíritu Santo en su vida. Y es por eso que después del nuevo nacimiento todos estábamos, felices, con algarabía, ¿verdad? Qué lindo ser tocado por el Señor. Además, ¿sabe qué? Todo nos daba el Señor. ¿Sí o no? Al principio, y le voy a leer una escritura que a mí me impactó mucho, que está en Isaías capítulo 40. Aquí la tengo. La tenía marcada y me iba hacia atrás. Isaías 40, verso 11, dice lo siguiente. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Eso dice del Señor. Incluso en mi Biblia está con letritas rojas. Cuidará de su rebaño, llevará en su brazo a los corderos, en su seno los llevará, acá al pecho, pastoreará suavemente a las recién paridas. Cuando usted nace de nuevo, el Señor le pastorea con mucho amor, porque usted es nuevo. El Señor nos sigue amando, pero el crecimiento produce dolor. Uno tiene que crecer. Entonces, algunos dicen, no, pero qué lindo, cuando yo recién conocí al Señor, escuchaba la alabanza en estéreo, veía ángeles, tocaban mi vida, sentía una llenura del Espíritu.
Amén, yo también. Muchos. Pero ¿sabe qué? Ese es el nuevo nacimiento. El Señor nos mima. Como las madres y los padres mimamos a nuestro bebé, a nuestros hijitos, ¿verdad? Pero hay un momento en que ya, hijito, por favor, cambia ya. Ya tienes 21 años, deja de chillar en la mesa. Aleluya. Son desafíos. Son desafíos, pero desafíos que nos llevan al mejor resultado, que es parecernos en el Señor. Mira el caso de Saulo de Tarso. En realidad es Saúl de Tarso. Es verdad, su nombre es Saúl, pero está Saulo. Hay que investigar por qué, interesante tema. Bueno, era asesino de cristianos, los perseguía, con tan furia de que se fue hasta Damasco, que quedaba a 200 kilómetros de Jerusalén. Imagínense esas distancias. Damasco queda en Siria, persiguiendo cristianos. Tuvo un encuentro con el Señor, se cayó al suelo. El Señor lo hizo nacer del agua y del Espíritu. Después de 3 días que permaneció ciego. Pero muy interesante. Ese momento él se fue ¿dónde? A Arabia. Daba testimonio en las sinagogas. Pero no era el predicador. Estuvo 3 años aprendiendo del Señor. En soledad, siendo instruido por maestros. Y él dice, ¿verdad?, que él no vio a los otros apóstoles del Señor, solamente a Jacobo, hermano del Señor. En otras Biblias dice Santiago en vez de Jacobo. A Santiago, el hermano del Señor, o Jacobo, como usted guste. Fue el único que vio en 3 años. Nació de nuevo, pero él necesitaba fortalecerse, crecer. El Señor necesitaba tratar su vida. Todos quieren ser maduros ya. Rápido, ¿va? Toma tiempo. Pero depende de nosotros el nivel de aceleramiento que le damos. Si usted lleva una vida cristiana disciplinada, si usted lleva una vida cristiana dedicada al Señor, ayudar al prójimo, haciendo algo espiritual de acuerdo a la palabra, leyéndola, sobre todo meditando en ella, su crecimiento va a ser más rápido. Pero si usted dice nacido de nuevo, ya está, ¿para qué la vida? Nací de nuevo. Me voy con el Señor, ¿ya qué me importa? Sí, puede ser. No voy a discutir temas de salvación, porque eso depende del Señor, ¿verdad? Pero yo le voy a decir que puede tener problemas y dificultades, porque usted está estancado espiritualmente. Aleluya, gracias Señor. Entonces, amados, debemos recibir la palabra con madurez. 1 Corintios 2:14 dice lo siguiente: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. La gente de fuera no nos entiende, el hombre, la mujer natural no nos entiende porque no percibe, no se da cuenta de las cosas, de los asuntos del Espíritu Santo. Si
Si usted está buscando que lo entiendan los de afuera, difícilmente. Pero nosotros que somos espirituales, todos estos asuntos no son locura. El crecer espiritualmente no es locura, es una realidad. Es algo que debemos hacer los cristianos y dedicarnos con ahínco, con vocación, para lograr lo que dice el Señor, parecernos a Él, ser como Él es, caminar como Él caminó. Y esa, amados, repito, y quédese en este mensaje con esta idea, es la vida cristiana. No es el alboroto cristiano, es la vida cristiana. El Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo que está en usted, le hace crecer para parecerse cada vez más al Señor. Y yo le confieso, a mí me falta mucho, pero para ahí voy. Creo que voy creciendo más cada día. Ya tengo mis añitos, pero igual, esto no se detiene. Cada vez el Señor me enseña algo nuevo, me fortalece más. Yo le recomiendo que tome esta enseñanza y haga la suya para fortalecer su vida, para ser bendecido y bendecida. ¿Y sabe qué? Para traer paz y sosiego a su alma. Empiece ahora, como yo empiezo todos los días. Que cada día sea un nuevo inicio en el Señor. No descuide la oración. Ayune. Si quiere una vez al mes, es bueno. Lea la palabra. Asista a las reuniones. Ayude al prójimo. Haga algo de acuerdo a la Escritura. Crezca. Busque ayuda espiritual. Asista a los seminarios de liberación que le ayudan a abrir campo espiritual, a deshacerse la carga que está impidiendo su crecimiento cristiano. Hay tanto que hacer, amados. Pero sabe que la promesa es grande y el objetivo es mayor. Confiemos en el Señor. Pero ¿sabe qué? Vayamos por el camino que Él nos ha trazado. Cristo en nosotros, la esperanza de la gloria. Gracias, Señor. Ahí quédese donde estábamos a orar un momento. Padre amado, yo te doy gracias por esta palabra que tú has puesto en mi corazón, Señor, para compartirla con mis hermanos y hermanas y con la gente que nos mira a través del YouTube. Señor, yo bendigo la vida de todos los que están escuchando este mensaje y te pido, Señor, que pongas en su corazón el deseo de seguirte, de hacer crecer espiritualmente, Señor, la semilla que tú has depositado en ellos, el Espíritu Santo. Padre amado, que ese crecimiento sea de acuerdo a tu propósito, que ese crecimiento sea para beneficio de sus vidas, para que traiga paz, armonía, prosperidad, éxito en lo que hagan, Padre, de acuerdo a tu palabra y a tu propósito. Y yo te doy gracias, Señor, por todo lo que tú haces por nosotros, Padre amado, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. El Señor los bendiga. Aleluya. Gracias, Señor.